Hola, hoy nos vamos a meter de lleno en una de las historias, yo diría, más impactantes y conocidas del Antiguo Testamento, el cruce del Mar Rojo. Exacto. Vamos a usar el relato del libro del Éxodo y, bueno, algunos comentarios para entender un poco qué pasó, qué significa y qué principios podríamos, digamos, sacar, especialmente para quienes se acercan por primera vez a estas narrativas buscando, pues, lecciones prácticas. Sí, es que esta historia es fundamental. El Éxodo, que, bueno, la palabra significa salida, ¿no? Narra justamente eso, la salida, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Claro. Y este cruce del mar es como el clímax, el punto más alto de esa liberación. Es un modelo, según el texto, de cómo Dios puede intervenir en situaciones que parecen, bueno, humanamente imposibles. Sin salida. Totalmente. A ver, tratemos de imaginar la escena. Los israelitas están ahí, acampados junto al mar, una barrera natural infranqueable. Y de repente ven que se acerca el ejército egipcio. Imagínate, con los carros de guerra y todo, el pánico debió ser tremendo. Absoluto. Las fuentes dicen que le gritan a Moisés que era su líder. ¿Acaso no había tumbas en Egipto? ¿Nos trajiste a morir aquí al desierto? Es fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y muy humano, ¿eh? Una reacción de terror comprensible. Sí, sobre todo porque ya habían visto cosas, milagros. Pero el miedo pudo más en ese momento. Claro. Pero fíjate el contraste con la respuesta de Moisés, que el texto dice que viene de Dios. No tengan miedo. Manténganse firmes y van a ver la salvación que el Señor les va a dar hoy. El Señor va a pelear por ustedes. Ahí hay un principio clave, ¿no? La invitación a confiar, a mantener la calma, justo cuando el miedo es más intenso. Algunos comentarios sugieren que les faltaba como disciplina espiritual, por eso reaccionaban quejándose en lugar de confiar. Y justo ahí, en medio de ese miedo y esa tensión, pasa lo extraordinario. Esa columna de nube que los guiaba de día. Exacto. Y que era fuego de noche. Sí. Exacto. Esa columna se mueve y se pone entre los israelitas y los egipcios. O sea, para los egipcios era oscuridad, no podían avanzar. Pero para los israelitas les iluminaba la noche. ¿Qué representa esa nube? Bueno, más que un símbolo, se describe como una manifestación visible, tangible, de la presencia de Dios y su protección activa. Primero los guía y ahora actúa como un escudo, digamos. Increíble. Y entonces Moisés, siguiendo la instrucción que recibe, extiende su mano sobre el mar. Y dice el texto que un viento muy fuerte del este sopla. Toda la noche. Sí, toda la noche. Divide las aguas y seca el fondo del mar. Imagínate eso. El pueblo cruza en tierra seca con murallas de agua a la derecha y a la izquierda. Es una imagen impactante, realmente. Mientras tanto, los egipcios, tercos, ¿no? Deciden seguirlos por ese camino abierto en medio del mar. Sí, obcecados. Pero el relato cuenta que sus carros empiezan a tener problemas, que las ruedas como que se atascaban. ¿Y eso por qué? ¿Se sabe? Bueno, hay distintas interpretaciones. Algunos comentarios sugieren que el lecho marino seguía un poco lodoso, difícil para los carros pesados. Otros lo ven directamente como una intervención divina para frenarlos. Claro. Lo cierto es que ahora el pánico cambia de bando. Los egipcios empiezan a temer. Y al amanecer, Moisés vuelve a extender su mano. ¿Y las aguas? Las aguas vuelven a su lugar. Cubren los carros, los jinetes, todo el ejército del faraón. El texto es muy directo. No quedó ni uno. Uf, qué fuerte. Una liberación total para Israel y una derrota aplastante para Egipto. ¿Mencionaste la terquedad del faraón? Sí, y es un punto importante. Porque este faraón ya había visto las plagas, había sufrido las consecuencias. Incluso, según el Éxodo, llegó a pedirle una bendición a Moisés antes de que salieran. ¿En serio? Sí, pero parece que su arrepentimiento no fue real, no fue profundo. Su orgullo, su corazón endurecido, como dice el texto, lo llevó a esta persecución final. Y el relato contrasta eso, la salvación de quienes, aún con miedo, confiaron y la destrucción de quienes se opusieron una y otra vez. Claro. Y ver a sus perseguidores ahí, muertos en la orilla, tuvo que ser un momento de quiebre para los israelitas. ¿Cómo reaccionaron después de eso?
El miedo se transforma en asombro, en reverencia, en fe. El texto lo dice así. El pueblo reverenció al Señor, y creyeron al Señor y a Moisés su siervo. Ajá. Y toda esa emoción contenida, esa experiencia tan fuerte, estalla en un canto. Es famoso, el cántico de Moisés y María, que está en el capítulo 15 de Éxodo. Sí, lo he oído mencionar, es pura alabanza. Celebra quién es Dios. Guerrero poderoso, fortaleza, salvador. Usa frases como majestuoso en santidad, temible en proezas, hacedor de maravillas. Intenta poner en palabras lo increíble que acaban de vivir. Y ese canto, según he leído en algunos comentarios, resuena incluso más allá del Antiguo Testamento, ¿verdad? Así es. Tiene ecos muy claros, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el Nuevo Testamento. Hay un cántico de los redimidos que celebra también las obras justas y maravillosas de Dios. Ah, mira. Y desde la teología, especialmente la cristiana, se ve este cruce del Mar Rojo como una especie de anticipo, una figura de una liberación todavía mayor. La liberación del pecado a través de Cristo. Una redención aún más profunda. Entiendo. Oye, y hay un detalle más, que ocurre justo antes del cruce. Algo sobre los primogénitos. ¿Podrías explicar eso brevemente? Sí, claro. Justo antes de salir de Egipto y de este evento, Dios les había dado una instrucción. Debían consagrar, es decir, dedicar, apartar para Él a todo primer hijo varón, tanto de humanos como de animales. ¿Y por qué? Era un recordatorio constante. Un recordatorio de cómo Dios había salvado a sus primogénitos durante la última plaga en Egipto, cuando murieron los primogénitos egipcios. Era una forma de decir, la vida nos pertenece, pero reconocemos que viene de Dios y que fuimos salvados, redimidos. Ah, ya veo. Simbolizaba que todo le pertenece a Dios y específicamente recordaba esa salvación por la sangre del Cordero Pascual, que es otra imagen que, para la fe cristiana, apunta directamente a la redención final en Cristo. Muy interesante cómo se conectan las ideas. Entonces, para ir resumiendo, el cruce del Mar Rojo es esta narrativa potentísima sobre, una escapatoria imposible que se hace realidad por una intervención divina espectacular. Exacto. Y que termina en liberación, gratitud y alabanza. Nos habla de esa capacidad de Dios, según el relato, para actuar incluso cuando parece que ya no hay opciones humanas. Así es. Y deja una reflexión interesante, ¿no? Esta historia muestra una intervención muy decisiva, muy clara, justo cuando un pueblo se sentía completamente atrapado, impotente. Entonces, más allá de las creencias personales sobre el evento en sí, ¿qué nos dice hoy ese principio? El principio de buscar o confiar en algo superior, en una fuerza mayor, justo cuando nos enfrentamos a lo que parece imposible, aun cuando el miedo sea la reacción más natural. Es una buena pregunta para quedarse pensando. Definitivamente. Es algo sobre lo cual meditar.